Mariano Malcún, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. El doctor Mariano Malcún, abogado, en su segmento todos los meses y en buenos momentos. Un placer, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Gonzalo? Temas vicios judiciales penales, un tema que había quedado pendiente, obviamente los oyentes siempre dejan algún mensaje pendiente, bueno, el tema que estaban preguntando y hay mucho por desandar acerca de esto, ¿no? Vicios judiciales penales, ¿eh? El caso Zaffaroni, empezamos por ahí. El caso Zaffaroni. ¿Sirve, no sirve? ¿Por dónde vamos? Usted lo dirá. Y te había comentado algo respecto a la última vez. Sí. Habíamos quedado algo pendiente. Yo te dije que se confundía un poco lo que es la pena, la penalidad, con lo que es las formas del cumplimiento de la pena. Yo creo que ahí acomete un error Zaffaroni en ese sentido, porque la pena debe cumplimentarse como tiene que cumplimentarse. Después, lo que hay que evitar son las condiciones en las cuales se cumple, que no deben ser condiciones donde haya hacinamiento, porque ahí da el pie para vos poder después aminorar la pena. En ese sentido se ha encontrado una contradicción para mi gusto, que eso ya tiene que ver con el derecho penitenciario y con las formas del cumplimiento de la pena. Por eso yo entiendo que no se condice en ese patrón. Después, bueno, él es muy en un punto dado, él también trata de buscar una forma más ulterior de poder mejorar la forma de la reinserción. Él se basa más en la reinserción y se olvida, digamos, de la sanción, pienso yo, o de la pena, como la palabra me lo dice, que es una penalidad por haber cometido una infracción. Él engloba todo. Creo que el grave error del razonamiento de Zaffaroni es aquí el punto, la generalidad. Él generaliza, toma un patrón generalista, lo cual es un grave error dentro de cualquier ciencia, te lo puedo decir, inclusive no solamente en el derecho, en cualquier ciencia. Si vos sos generalista en un punto, entrás en un error horrendo. Es una fatal arrogancia, y como diría el famoso Hayek, pero ciertamente es un error. Vos no podés generalizar, ni siquiera en cualquier ámbito, hablemos de periodismo, hablemos de algún oficio, no podés generalizar patrones. Hay excepcionalidades, y ese es el error que comete él. Ese es el grave error que comete. Él generaliza, él piensa que la pena, la delincuencia, de momento, es producto de una situación personal, de falta de oportunidades o de falta de condiciones socioeconómicas. Bueno, con ese criterio no existiría muchos casos de personas que están en situaciones y no cometen delitos. Yo conozco mucha gente que no está en un buen momento y sin embargo no acomete delitos. Yo también en mi caso lo estuve. Nadie nace con una cuenta corriente debajo del brazo, sí. Pienso yo, ciertamente. Por ende, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cuestiones. Mariano, y si hablamos un poco del adoctrinamiento, ¿no? En sí. La facultad, ¿cómo se maneja todo eso? Y mirá, yo cuando entré en la facultad había joven, por eso te lo pregunto. Y la verdad que estaba inflado con anabólicos Zaffaroni. Ciertamente en la facultad se hablaba y se respiraba zaffaronismo enormemente. Yo siempre estuve obviamente en contra. En algunos puntos tiene razonamientos plausibles, pero fíjate vos, hay un video de él muy bien que habla de la teoría del caso, y él dice el estereotipo, y dice que el cuerpo de policía te lleva al famoso negrito con visera. Ahora, ¿quién condena, el policía o el fiscal o el juez? O sea, yo te puedo llevar, el policía te puede llevar un verdugo, ¿no? Ciertamente, hasta ahí estamos. Pero él se queda ahí en esa base y no acomete un arrepentimiento o una crítica constructiva, debería haber hecho, a los del cuerpo de fiscalía y también a lo que es el juez, porque el que te termina condenando es el juez. El policía te puede llegar a traer un verdugo, el famoso caso del famoso chico con visera a la noche. Te puede traer un verdugo. Pero después tenés el fiscal, que es el que te juzga al verdugo, y después el juez el que te condena. Entonces el estereotipo trasciende ya y entra a la panacea del Poder Judicial. Y eso es lo que él no toca. Ese es mi punto de inflexión. ¿Por qué él no toca los suyos, obviamente? Porque claro, obviamente se siente, no se golpea hacia él mismo, digamos. Él se queda ahí, en ese estereotipo. Ahora, ese estereotipo trascendió también, y por ende después se conlleva esas consecuencias que hoy en día tenemos causídicas muchas veces del famoso verdugo, ¿no? ¿Y la figura del defensor oficial sirve, Mariano? No, para mi gusto creería que no. Vos tenés hoy en día no más de 6 fiscales, abogados defensores oficiales acá en el partido. Imagínate la cantidad de casos que tenés. Vos te pensás que van a estar con todos a full. Es también lo que sucede también a nivel fiscalía. Hoy en día tenés un atraso de despacho de 2 años en Buenos Aires, en San Martín. Esto me lo decía una persona que había estado ahí, era juez. Tenía atraso de despacho de 2 años, de causas. ¿A qué se refiere eso? Que están atrasadas las causas están atrasadas 2 años. Ajá. Y ellos no pueden porque el tiempo del dinamismo físico de una persona te excede. Bueno, podés estar acá 46 horas. Vas a estar un tiempo, después tenés que descansar. Lo mismo pasa para el cuerpo de fiscalía muchas veces. Entonces lo que ahí habría que hacer podría ser una posible amplificación,
porque ha aumentado la capacidad, digamos, de la población. Obviamente la densidad poblacional ha aumentado. Pero me detengo en un punto que nos fuimos, pero el tema de Zaffaroni, sí. En ese punto de inflexión, bueno, había un fiscal, hoy es fiscal acá en Junín, y me decía que el Código Penal mete nada más negritos pobres. Ahora, el Código Penal tiene una parte especial en su título 11 que es delitos contra la administración pública. Entonces ahí se equivocaba mi profesor, gran profesor, no lo niego, pero que en su momento estaba sesgado y equivocado. No sé si seguirá con el mismo sesgo, creo que debe haber cambiado un poco. Pero en ese momento me decía eso, que el Código Penal, fíjate el adoctrinamiento, me hiciste recordar una frase del adoctrinamiento, que el Código Penal mete a negritos pobres. Me lo decía cuando estaba en la facultad. En la facultad. Me lo decía eso. O sea, se contradecía porque hay una gran cantidad de delitos y ese delito justamente contra la administración pública tenés que tener un requisito especial que es haber sido o ser funcionario público, no es para cualquier delito. O sea, son específicamente para los funcionarios, desde empleado público hasta funcionarios de altos cargos, ¿no? Y vos tenés que tener esa condición, ese requisito para que te juzguen, no es para un privado, para un particular cualquiera esa aplicación. Tenés enriquecimiento ilícito, acciones ilegales, etcétera, etcétera. Lo que es peculado, otros delitos más también. El famoso y susodicho enriquecimiento ilícito, el 268, tercer parágrafo, que es el que yo, segundo, perdón, que fue el que yo, el 258, que fue el que yo hice alusión a mi tesis en ese devenir. Y ciertamente te digo un ejemplo del adoctrinamiento, ¿no? Vamos al caso Maradona, me acordé, ya que estamos hablando de vicios judiciales, hay un montón de tips que se hablan mediáticamente últimamente. Viste que hay como una vuelta al caso Maradona que está estado muy vedetizado, muy mediatizado y bueno, todo eso. ¿Qué contradicciones sacas a todo este caso? Porque también el consumo poblacional llega a un momento que no sabe qué escuchar de todo esto. Yo hasta donde tengo entendido, y acá es un punto de inflexión que hago respecto al doctor Burlando, no es que arranque con los tapones de punta, pero ciertamente él fue el primero que se determinó, que avistó que vio la cámara, ¿no? Tengo entendido. Sí. Ahora, él al mismo tiempo es el particular damnificado de Dalma y de Yanina. Y él, por otro lado, sale a los medios diciendo es una lástima, el procedimiento se tuvo que paralizar. Es una contrariedad, ¿te das cuenta? Porque si vos no querés que el procedimiento se paralice, no deberías haber dicho que estuviera la cámara. ¿Por qué tan desprolijo eso? ¿Por qué tan desprolijo se ve eso? No. ¿Por qué pasó eso? En parte, lo triste de todo esto, que él como abogado penalista sabe muy bien que no te pueden volver a juzgar. Acá es donde entra este punto. Entonces hay mucha probabilidad, ciertamente te diría un 90 sobre 10, 90% de que la causa no prosiga, porque vos no podés ser juzgado dos veces por el mismo crimen, eso se llama non bis in idem. Vos no podés ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Entonces, me parece contradictorio lo que dice el doctor Burlando, cuando por un lado él quería continuar con el procedimiento, pero al mismo tiempo aduce de que había habido una cámara y que eso generó el motivo del sojuzgamiento de lo que es la recusación la recusación en realidad a la jueza McIntosh. Me explico. ¿Por qué podría poner en tela de juicio la imparcialidad de la jueza? Bien. Ese era el punto más álgido que encuentro, o sea. A veces uno escucha la verborrágica elocuencia con respeto lo digo, ¿no? Del famoso doctor Burlando, tuvo casos muy renombrables y muy resonantes, pero acá creo que se le escapó la tortuga. Otro caso mediáticamente, doctor Mariano, ya que estamos en este salpicón de preguntas de los vicios que nos conllevan a los vicios judiciales en el día de hoy, aquí en este segmento, hablando con el doctor Mariano Malcún, 236-469-9246, 236-451-1559. El caso Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es asertivo estar donde está? Sí, desde mi punto de vista sí, francamente leí el caso, leí el fallo, en el fallo era lo que yo personalmente pensaba, coincidí con lo que decía la Corte, que era rimbombante, que no era específica la doctora, pero lo cierto es que el único punto interesante jurídico que atinó a mencionar y a marcar fue el tema de la litispendencia. ¿Qué es la litis? Lo demás era todo segmento político que ella dosaba. Entonces politizó la causa, lo cual era un grave error. Desde mi punto de vista, una defensa que no me parecía asertiva. Vamos desde ese punto, porque si a vos te juzgan, vos fíjate qué punto de inflexión. Ella decía que era una exitosa abogada, ¿no? Ella decía que era una exitosa abogada. Y cuando la juzgan, cuando ella contesta, ¿qué dice? No, pero en el gobierno anterior también hubo. Entonces, ¿qué te está queriendo decir? La ABC eso contestó como cualquier... Vos primeramente tenés que negar categóricamente si yo te acuso de algo. Si el vecino de enfrente roba, lo que te tienen que decir, bueno, vas a decir eso. Pero acá también, esto fue como una hasta cuestión chiquilinesca que contestó, como un niño de 8 años cuando lo retás y dice, pero él también estaba jugando con la pelota. O sea,
ahí lo que estás haciendo, y ella lo hizo, fue reconocer que era culpable, ¿me entendés? Eso es lo que voy. Y nadie lo destacó dentro del sector periodístico. Son que quedan como, claro, ni periodístico, como obvios, ¿no? Claro, y nadie lo destacó esta parte, digamos, esta partitura en su declaración. Ella dice que el gobierno anterior también era corrupto, el de Macri, ¿no? Decía eso. Ahora, ahí está reconociendo, en vez de negar la cuestión de susodicha. Me explico, y nunca pidió un perito calígrafo para la firma de ella, porque claro, la firma era, después habló del lawfare. El lawfare es un término financiero, no es un término netamente jurídico aplicable. Eso se aplica para las burbujas especulativas de finanzas. Lo que ella asociaba a eso era la famosa estafa procesal, que es la famosa implantación de prueba, pero es muy difícil de probar eso, y ella nunca lo demostró. Ella quiso demostrar un poco, tratando, digamos, de que los jueces estaban vinculados con el gobierno anterior, pero los jueces fueron designados por ella, y la propia Corte en el fallo le contesta y le dice, los 17 jueces fueron designados todos por usted en su gobierno, se lo dice. O sea, de qué su juzgamiento, digamos, de qué compulso, de qué conspiración ella hablaba, de por sí, ¿no? De qué estafa procesal, porque la prueba estaba, la estafa procesal es cuando te implantan prueba, lo cual es dificilísimo de probar. Dicho sea de paso, estas causas, y esta causa por la cual se la acusó a ella, inició en el gobierno de ella, no inició en el gobierno de Mauricio Macri, que ella tanto, no es por defenderlo a Macri, pero es una cuestión de temporalidad a la cual yo discuto, o que hago alusión. Y te cierro con esto, el tema de la litispendencia. Había una causa en Calafate, eso es verdad, pero ¿sabes qué? Ella nunca estuvo, y para que haya litispendencia tenés que tener triple identidad. Tiene que haber triple identidad de algo, de objeto, de sujeto y de causa. Había identidad de objeto, había identidad de causa, pero no había identidad de sujeto. Ella no estaba procesada. Hubiera sido un poco inteligente la sobrina y la hubiera puesto para eventualmente a futuro, si la volvían a juzgar, que la descartaban. Pero claro, en ese momento estaba con toda empoderada, no podía aparecer en una carátula. Entonces nunca la pusieron a ella, pusieron a otros. Los otros sí estuvieron y podrían haber planteado la famosa litispendencia, pero ella no. Mariano, una última pregunta, se nos va el segmento de ahora. Algo que lo tenía pendiente para preguntártelo, y justamente unas preguntas que hubo de los oyentes. ¿La fotomulta es legal? No, la fotomulta no es legal. La ley de tránsito vehicular lo que establece técnicamente es que tiene que haber una persona, un oficial, que te haga la multa personalmente. Eso es lo que dice la ley, por eso es ilegal la fotomulta. Y ha habido muchos casos de fotomulta acá y ha habido fallos de fotomulta, pero es ilegal eso, la fotomulta. Total y completamente ilegal la fotomulta. Tiene una finalidad recaudatoria. Así que yo lo que entiende la ley es esa. La ley de tránsito vehicular es clara, el artículo es claro en ese sentido y dice los incisos que tiene que tener, y entre ellos que un oficial, una persona se apersone, digamos, mejor dicho, y te haga la multa personalmente. No puede ser, digamos, de manera así con fotos, que ha habido muchas, y que bueno, la finalidad es netamente recaudatoria. Aparte, digamos, vos te fijás en los espacios donde hay fotomultas acá, son en zonas donde, si bien es semi-urbana y puede pasar algún transeúnte, pero está el paso a nivel, está, digamos, para vos poder caminar, está el paso, digamos, que vos tenés en la cancha de defensa, ¿no entendido? Sí, a la altura de la cancha de defensa. A la altura de la cancha de defensa, bueno, ahí varias veces ha sucedido que las personas han caído en esa situación. Está bien, tenés que manejar una velocidad moderada, no estoy diciendo nada fuera de lo legal, pero lo que sí digo es que la fotomulta es legal. No hay sendos fallos judiciales en muchos aspectos, en muchas provincias, en el Chaco también, en muchas provincias, inclusive también en la provincia de Buenos Aires ha habido. Doctor Mariano Malcún, gracias por la visita en este segmento. Siempre dejamos abierto como para que los oyentes también nos dejen algunas preguntas, y nos encontramos el próximo mes. 236-469-9246. Me interesó esto de la fotomulta, lo podríamos ampliar un poco para el próximo segmento, ¿qué le parece, no? Bueno, también te puedo ampliar un poco lo de los vicios. Ayer, por ejemplo, tuve una causa a título personal y lo tuve que apelar, lo tuve que plantear ahí en la audiencia preliminar, donde hubo una omisión de prueba en un caso muy fuerte, resonante acá en Junín el año pasado, de homicidio técnicamente, y lo que sucedió fue que el fiscal omitió, digamos, un informe clínico, un informe médico, donde se apersonaba, que tenía cortes en la cabeza y... Lo omitió, o sea, digamos, mi cliente estaba bajo la custodia del fiscal, y en ese momento dado, mientras estaba privado de su libertad, tuvieron que llevarlo de urgencia porque tenía 2 cortes acá. De haberlo presentado en tiempo y forma, se hubiera dado principio a la duda, por lo menos, de que hubiera sido un simple caso de homicidio, sino de que las 2 personas estaban batiéndose, ¿me explico? Y ese era el indicio de prueba que yo estoy discutiendo hasta el día de hoy. Bueno, varias veces se me fue negado, y veremos ahora si se plantea la nulidad, porque se han violado, no ha sido imparcial, ha violado el deber de objetividad el fiscal de instrucción en este caso, ¿me explico?
Y ese es uno de los vicios, uno de los tantos que te puedo mencionar. Este es uno de los tantos que he tenido yo y que he aseverado. Pero vicios hay por doquier, ¿no, doctor? Y sí, fíjate que en esta causa también yo estaba defendiendo al hermano, después por motivos profesionales me tuve que apartar, pero había visto también que en la declaración del menor, que era una sola prueba, lo estaban elevando a juicio por una sola prueba. La declaración de un menor que decía que lo acompañaba o le escoltaba el elemento o el arma. Me explico. Y una sola declaración. Todas las demás declaraciones decían lo contrario. Hay una pregunta de un oyente con respecto a la fotomulta y cerramos con esto. ¿Cómo se llama el oyente? No da nombres, por lo que veo no da nombres. No da nombres. A ver, no da nombre. El nombre ficticio, aunque sea. ¿Cómo se puede pagar la multa? ¿Se paga o no se paga? ¿O se puede hacer alguna declaración o revocar la multa? Y generalmente lo que hacen es a reconocerle que se reduzca. Ese es el engaño o el negocio que se hace de alguna manera. Pero no es negocio en realidad. Simplemente lo que se hace en sí per se es reducirla. La gente generalmente lo que hace es se reduce la multa a un precio estimativamente más asequible en realidad. Entonces en la admisión se reconoce y se reduce. Lo que yo entiendo desde mi punto de vista legal es que hay que discutirla la fotomulta, obviamente con un abogado al lado de uno. Lo que yo le puedo sugerir es que tenga un abogado al lado y que lo asesore en ese sentido y de venir y ver las circunstancias del caso. A eso es a lo que voy. Eso es lo que demanda la ley, hasta que no se modifique. Igual ha habido una tolerancia muy buena que ha hecho acá la jueza de faltas, muy buena, que hizo atemperó, digamos, y morigeró un poco, digamos, el tema de la velocidad y los límites, lo cual es muy interesante. Y lo quiero destacar porque ha permeado un poco, digamos, el tema de la velocidad. No es que te va a pasar a 120. Rigurosamente, claro. Ella impartió una postura dogmática amplificativa de la velocidad. Bien. En ciertos tramos semiurbanos, y lo cual me parece destacable marcarlo. El trabajo, ¿no? Claro. Sí. Igualmente no quiero dejar pasar que la labor a nivel municipio ha sido buena en ese sentido con el tema de los controles y la prevención. Más que nada en el ciclomotor, que creo que es lo más importante socavar, ¿no? Después, en el tema del automotor ya es otro tema. Yo discuto más que nada el parte de automotor, ¿no? El ciclomotor, lo de la parte de ciclomotor me parece que está bien, digamos, el tema del uso del casco y de una severidad de las cuestiones, porque hoy en día muchos jóvenes a veces no toman conciencia, ¿no?, de la gravedad de lo que puede suscitarse en ese aspecto, ¿no? También podríamos hablar en algún momento de lo que es el parque automotor y todo lo que requiere todo eso, ¿no?, en la ciudad, a nivel de leyes y todo eso, lo que respecta a discutir ese tema, ¿no? Sí, porque parece seguridad, tema leyes, tema legales para todo, ¿no? Bueno, ¿me parece? Sí, cómo no. Doctor, no hay más tiempo, nos tenemos que despedir. Gracias por la visita, nos encontramos el próximo mes para hacer mucho más de tips o vicios, ¿no? Como usted le dice a esta profesión que la abogacía. Nosotros en vivo.